Queremos darles una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se han dado cita en este lugar para abrir el Santo Libro de Dios. También queremos dar la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros, que las bendiciones del cielo les acompañen donde quiera que ustedes estén. Como es mi costumbre, me encomiendo a Dios antes de abrir su Santo Libro. Los que puedan acompañarme, voy a arrodillarme, los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito, glorificado, exaltado y engrandecido sea tu nombre en esta hora. Un grupo de tus hijos estamos reunidos en este lugar con el deseo de conocer tu verdad, de comprender tu palabra para ponerla por obra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía, que nos redarguya, que nos corrija, que nos enseñe, pero también, Señor, que grabe en nuestro corazón tu verdad para que así podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas necesidades en nuestro medio. Te pedimos, Señor, que seas propicio a cada necesidad, que tú puedas darnos de acuerdo a tu infinita sabiduría para tu gloria y honra, lo que tú creas que es mejor. Bendice, Señor, a aquellas personas que en esta noche han venido con un corazón atribulado, con alguna carga, alguna enfermedad, quizás algún problema que humanamente no le encontramos solución. Pero sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Por eso te suplicamos que respondas el pedido de cada corazón. No importa dónde se encuentre aquel que te pide en esta hora, aun si nos mira a través de la pantalla, oh Señor, que tus ángeles puedan llegar hasta su lado y puedan darle la seguridad de que su caso está en tus manos. Y ahora me encomiendo a ti, te pido humildemente, Señor, que tú uses mis labios, mis cuerdas vocales, mi lengua, para glorificarte a ti. Y que dirijas mis pensamientos para que cada palabra que salga de mi boca sea tan solo la que tú quieres que sea dada en esta hora. Gracias por escuchar mi plegaria y gracias porque sabemos que tenemos todo lo que te pedimos, porque tú dijiste que todo lo que pidamos de acuerdo a tu voluntad en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. En el nombre precioso de Jesús, lo agradecemos de antemano y te glorificamos. Amén, Señor. Amén. El apóstol Judas. Esto es justo antes de Apocalipsis. Escribe una epístola que, aunque es corta, es sumamente valiosa e importante. Él amonesta contra las falsas doctrinas y los falsos maestros que habrían de introducirse dentro del seno de la iglesia. Judas, versículo 3 en adelante. Jude, verse 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Noten lo que dice el apóstol.
estaba nervioso, estaba preocupado, tenía que escribirles urgentemente, tenía mucha solicitud. Solicitud quiere decir preocupación, apuro por escribiros, y he necesitado escribiros para exhortarlos a que defiendan, a que peleen, a que contiendan para defender la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué hay que pelear en favor de la fe? ¿Por qué hay que defender esa fe que una vez fue dada a los santos? Sigue diciendo el apóstol, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, solapadamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual el apóstol dice, tenía apuro de escribiros para que defiendan la fe, es porque algunos se han metido entre vosotros en forma encubierta, solapada. Esto es, haciéndose pasar por lo que no son. Y dice que estos hombres impíos pervierten la gracia en libertinaje y niegan la verdad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, toda esta corta epístola nos habla de este problema que ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Ya habían entrado hombres que estaban pervirtiendo la verdad. Y hubo la necesidad de escribir para defender esa fe que una vez fue dada a los santos. Prácticamente todos los apóstoles del Nuevo Testamento advierten contra esa apostasía que vendría. Y nosotros vimos anoche el surgimiento, el comienzo de ese sistema que la Biblia le llama Babilonia la grande, la ramera, como la misma iglesia del Señor Jesús iba a ser infiltrada, iba a ser socavada la fe. Y esa misma iglesia que fue levantada para defender la fe, iba a terminar siendo una ramera, una prostituta. Y son palabras muy fuertes, pero así lo describe el libro de Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a ver cómo esta iglesia dio a beber a todas las naciones de una copa que tiene en su mano. Y vamos a ver lo que contiene esa copa con la cual se han emborrachado todos los moradores de la tierra. Vamos a leer algunos otros pasajes para mostrar cuánta preocupación tenían los apóstoles por este problema que ya estaba surgiendo, que ya estaba aflorando en la iglesia, pero que no iba a llegar a su maduración completa, sino hasta el tiempo determinado en la profecía, cuando finalmente iba a caer la iglesia en la apostasía completa. Ayer leímos algunos pasajes de que esta apostasía tenía que venir. Vamos a leer ahora lo que escribió el apóstol San Pablo. Acabamos de leer lo que escribió Judas. Vamos a leer lo que escribió el apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas en el capítulo 1.
Dice el versículo 6. Estoy maravillado. I'm amazed. Galatians 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nuevamente, la preocupación del apóstol Pablo es: hay algunos que quieren cambiar, quieren pervertir, quieren invalidar el evangelio verdadero. Incluso él dice: estoy sorprendido, no de que esto sucediera. Él dice: estoy sorprendido de que tan rápido haya sucedido. Él sabía que venía porque él lo profetizó. Ya lo leímos anoche, allá en Hechos capítulo 20, donde el apóstol San Pablo, ¿se acuerdan?, llamó a los ancianos de las iglesias y les dijo: hermanos, ya yo me voy, estoy limpio de la sangre de ustedes, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Pero ahora le escribe a los Gálatas y les dice: estoy sorprendido, no de que haya venido ese engaño, porque él lo había profetizado, pero dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó de la gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego él dice: si aún uno de los apóstoles, versículo 8, even if one of us, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito. Sea maldito. Como ya os hemos dicho, también ahora les repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ya había gente en la iglesia en Galacia que estaba pervirtiendo el evangelio, enseñando un evangelio diferente. Y Pablo dice: no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que lo han pervertido. Judas decía: transformaron la gracia de Cristo en libertinaje. Pablo dice: pervirtieron el evangelio. Y ustedes cayeron. Y rápido que cayeron. Fueron engañados. Un poquito antes de que él escribiera la epístola a los Gálatas, él escribió la epístola a los Corintios unos 4 años antes. Y en 2 de Corintios, la hoja anterior de donde tenemos abierto, 2 Corinthians 11, él expresa sus temores. Y él dice en el versículo 3, pero temo, tengo miedo, temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien que lo tolerareis. Lo toleraríais. Dice: estoy
preocupado, tengo miedo, tengo temor, me temo que si viene alguien enseñando un Jesús diferente y un evangelio diferente, ustedes lo van a tolerar. Eso escribió 4 años antes, pero 4 años más tarde les dice, estoy espantado porque no pensé que tan rápido los iban a engañar. Y vinieron con otro evangelio diferente y ustedes se tragaron la carnada con el anzuelo. Qué tremendo. Ya en la época de los apóstoles, el engaño, el pervertir la doctrina, estaba sucediendo y estaba sucediendo en mayor escala. Ahí mismo en 1 Corintios 11, él dice en el versículo anterior al que leímos, verse 2, 11:2, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora noten, él está hablando de la iglesia y dice, ustedes son una virgen pura, una mujer santa, y yo celo esta relación entre ustedes y Cristo, con celo que viene de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y como todo marido, no le gusta que su esposa le dé la vuelta. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. La iglesia le fue infiel a Cristo. Y es tan grave el engaño, y muchos no comprenden la gravedad de esto. Miren a lo que lleva. Ahí mismo en el capítulo 11, dice el versículo 13, hablando de esos falsos maestros que vinieron solapadamente y se metieron a pervertir el evangelio. Él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, usan el fraude, usan el engaño, la mentira, y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, si eso estaba pasando en vida de los apóstoles, ¿qué podríamos decir nosotros de hoy en día? ¿Habrá hoy en día también falsos apóstoles? Obreros fraudulentos que están disfrazados de apóstoles de Cristo, pero en realidad son mensajeros ¿de quién? Les sigan leyendo, dice, y no es maravilla esto. Otra vez, no me espanto, no me maravillo. Esto no es ninguna maravilla que esto suceda. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza haciéndose pasar como ángel de luz. El jefe de los demonios se hace pasar como que fuera un ángel de Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo les llama el apóstol Pablo a los que enseñan un evangelio diferente, una doctrina contraria? ¿Cómo les llama? Malditos. Pero aquí en este versículo dice que son falsos apóstoles y luego dice que son ministros ¿de quién? Del diablo. Dice, si el diablo mismo se hace pasar por ángel de luz, no es extraño que sus ministros, y les llaman ministros, servidores ¿de quién? Los ministros de Satanás se hagan pasar como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que este asunto es grave porque no se trata solamente de decir, bueno, pues si vino un pastor, un ministro y me enseñó algo y
y me engañó, allá él. Él tendrá que dar cuenta a Dios, pero a mí como me engañaron, yo sinceramente engañado, no tengo la culpa. Déjame decirte, sinceramente engañado, sinceramente perdido. Oh sí, porque si uno sigue a un ministro del diablo, así le llama aquí, ministros de Satanás, disfrazados de ministros de Cristo, ¿dónde creen que lo va a llevar? El diablo es el hijo de la perdición. Y todo aquel que lo sigue va por el mismo camino, va a la perdición. El apóstol Pedro lo dice con esas mismas palabras. Segunda de Pedro capítulo 3. Aquí habla de tergiversar las escrituras. 2 Peter chapter 3. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Verse 15 and on. Dice, el apóstol Pedro es el que está escribiendo ahora. Y él dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora miren qué interesante, el apóstol Pedro dice que el apóstol San Pablo escribió en sus epístolas algunas cosas que son difíciles de ¿qué? De entender. Hasta el pobre apóstol Pedro tenía problema entendiendo a Pablo. Bueno, es que Pedro era un pescador sin mucha educación, ¿verdad? Y Pablo era un erudito. Sabía varios idiomas, había estudiado, tenía un doctorado en teología, había estudiado los pies de Gamaliel. Y a veces cuando escribía un poquito complicado. Y eso no lo digo yo, no lo estoy acusando, lo dice Pedro. El apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano, le llama amado hermano Pablo, dice, escribió en sus epístolas algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Así que hay gente que tuerce los escritos del apóstol San Pablo. Los tergiversa, le hace decir a Pablo lo que Pablo nunca quiso decir. Pero como él escribe un poquito complicado, se aprovechan de eso para decir, bueno, lo que él quiso decir, como no se entiende muy claro, es esto, y le hacen decir a Pablo justo lo contrario de lo que él está diciendo. Y dice que no solamente entuercen las epístolas de Pablo, sino tergiversan también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que no es solamente cuestión de decir, bueno, pues si me engañaron, I was sincerely deceived. Well, sincerely deceived, sincerely lost. Eso es lo que es, sinceramente perdido para su propia perdición. Y si ustedes ya saben esto de antemano, dice el apóstol Pedro, guárdense, cuídense, para que no sean engañados y caigan de su firmeza. Así que hay que tener cuidado, hermanos, porque esto es grave, no es solamente decir, bueno, pues aceptó pobrecito una doctrina equivocada, pero Dios va a tener misericordia porque lo engañaron. Dios dice, no, se los dije de antemano para que no sean engañados. Afiáncense en lo que ustedes han conocido. Nuevamente escribiendo a Timoteo,
en la primera epístola a Timoteo. Vuelve la misma amonestación. Y saben, casi no hay libro en el Nuevo Testamento donde el tema principal de ese libro no sea los problemas doctrinales, las apostasías, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia cristiana. Dice el capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Si alguno viene enseñando una doctrina diferente de la que habéis sido enseñados y no se ajusta, no se sujeta a la doctrina de Cristo, a la sana doctrina que es conforme a la piedad, dice, no sabe de qué está hablando. Delira. Habla locuras. Eso es delirar. Delirar es estar diciendo sandeces, locuras. Y dice, estos confunden con palabras bonitas porque usan la religión como fuente ¿de qué? De ganancias, para que les den dinero a ellos. Apártate de los tales. La doctrina es importante. Por supuesto, aún más importante que la doctrina es tener a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero si bien más importante que la doctrina es tener a Cristo, cuando yo acepto a Cristo, estoy aceptando a Cristo y a sus enseñanzas. Aceptar a Cristo no es decir simplemente lo voy a aceptar en una manera esotérica, ¿no es cierto? Acepto a Cristo. ¿Qué hago cuando yo acepto a Cristo? Estoy aceptando lo que Él me dice en su palabra. Estoy aceptando su enseñanza, su doctrina, lo que Él dice. Así que no podemos separar a Cristo de su doctrina. Ahora, sí se puede dar el caso que una persona acepte la doctrina de Cristo y no tenga a Cristo. Y hay muchos así. Y usted los ve y se da cuenta que conocen mucho de doctrina, pero no tienen a Cristo, porque cuando Cristo vive en el corazón, cambia los sentimientos de la persona. La persona es una persona diferente, tiene el carácter de Cristo, tiene los frutos del Espíritu. Así que no se puede aceptar a Cristo sin aceptar su doctrina, pero sí se puede aceptar la doctrina de Cristo sin aceptar a Cristo. Y eso sí es trágico. Aceptar la doctrina sin aceptar al autor de esa doctrina. Volviendo a lo que estábamos viendo, la perversión del evangelio, el apartarse de la verdad. Nuevamente, segunda de Timoteo ahora. Segunda de Timoteo. El apóstol encomienda y recomienda a Timoteo, le dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco, sigue diciendo, delante de Dios. Y esto es como una apelación solemne que le está haciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice, te encarezco, te pido encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra vez el tema de todo lo que hemos leído. Y ya les dije, no hay un libro en el Nuevo Testamento que no hable sobre este tema. El tema es, se están apartando de la verdad. Tú defiende la verdad, predica la palabra, porque falsos maestros se van a levantar y van a apartarse de la verdad y van a seguir cuentos, van a seguir fábulas, leyendas. ¿Cuántos hay hoy en día que creen esas fábulas? Millones de personas, literalmente, están siguiendo fábulas, cuentos, en lugar de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver cómo esa mujer, Babilonia la Grande, ha embriagado a todas las naciones con ese vino del furor de su fornicación. Vamos a Apocalipsis 17. Versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Los moradores de la tierra están borrachos porque bebieron del vino de la fornicación de esta mujer. Y esta mujer es una iglesia apóstata. Y dice en el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer tiene una copa en su mano, un cáliz de oro. Mañana por la noche yo voy a compartir algunas diapositivas con ustedes que nos van a ayudar a entender un poquito por qué se presenta esta iglesia falsa con una copa de oro en su mano.
Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que contiene esa copa que la mujer tiene en su mano. Según la palabra de Dios, esa copa de oro está llena ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, Dios está usando un lenguaje demasiado gráfico, la verdad que hasta nos sorprende, ¿verdad? Dice que la mujer ha dado a beber de esa copa todos los moradores de la tierra, pero resulta que la copa tiene abominaciones y tiene la inmundicia de su fornicación. Yo no quiero entrar en detalles, pero la mujer ha dado a beber a los habitantes de la tierra lo que queda después del acto sexual. Y la gente se lo ha tomado. O sea, es un lenguaje muy gráfico, muy fuerte. Da asco. Y así de asco le da a Dios las doctrinas falsas que han emborrachado al mundo. Son asquerosas a los ojos de Dios. Y vamos a ver cuáles son esas doctrinas. En primer lugar, le llama abominaciones. Vamos a ver qué es lo que Dios abomina. Vamos a comenzar yendo al libro de Deuteronomio. Deuteronomy chapter 18. Deuteronomio capítulo 18. A ver lo que la Biblia, lo que Dios llama abominación. Dice el versículo 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, aquí hay un principio muy básico. El pueblo de Dios no puede aprender las costumbres de las naciones que los rodean. La iglesia de Cristo no puede ir a beber de cisternas rotas. No puede ir a aprender de las iglesias que los rodean cómo adorar a Dios. Qué tristeza el saber que aún dentro de nuestra amada iglesia, nuestra iglesia ha invertido dinero para mandar a sus pastores a iglesias evangélicas a aprender cómo tener cultos para atraer a la gente a la iglesia adventista. Y no estoy diciendo algo que sea desconocido. Cientos de pastores fueron a tomar cursos de cómo modernizar la iglesia adventista con nuevos estilos de culto que les llaman cultos contemporáneos. Contemporary worship. They've gone and learned this from the nations around them, the other churches. This is an abomination to the Lord. Es una abominación para con Dios aprender las costumbres de los pueblos que nos rodean. Y vamos a hablar un poquito más de lo que es la música. Y vamos a hablar un poquito más de lo que son esas costumbres de los pueblos que nos rodean. Pero ahora vamos a entrar a ver cómo la iglesia primitiva, la iglesia cristiana comenzó a contaminarse. Y esto nos sirve de lección a nosotros porque Dios sacó a la iglesia remanente, a la iglesia adventista, de Babilonia. ¿No fue eso? ¿No nos sacó Dios de Babilonia? ¿No fue a través del mensaje del segundo ángel como Dios llamó al pueblo adventista a salir de Babilonia, pueblo mío?
Históricamente, Dios sacó al pueblo adventista de las iglesias que forman Babilonia para hacerlo un pueblo puro, un pueblo santo, para que no se contamine con las abominaciones de esas naciones que los rodeaban. Y resulta que ahora, 100 años más tarde, vamos a volver a aprender de esas iglesias de donde Dios nos sacó cómo adorar a Dios. Sigue diciendo el versículo 9, el versículo 10. No aprendas a ser como las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora Dios le llama abominación, filthiness. Abominación, algo que Él detesta estas prácticas. Incluye la brujería, la astrología, la adivinación, la hechicería, el leer las cartas, el consultar al ágora. ¿Saben lo que es el ágora, no? El horóscopo. El consultar el zodíaco. Y quien consulte a los muertos. Consultar a los muertos. Usted dice, pero ¿y cómo? Eso es espiritismo. Ajá. Exactamente, espiritismo. Ahora, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel así abiertamente se iba a meter al espiritismo? Bueno, déjenme decirles cómo esto entró en la iglesia cristiana. En Isaías, en el capítulo 8, dice en el versículo 19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Saben ustedes que muy temprano en la historia de la iglesia cristiana se introdujo el consultar a los muertos por los vivos? Muy temprano. Posiblemente es la primera doctrina falsa que se introdujo en la iglesia cristiana. Aún antes del falso día de descanso, aún antes de el culto a las imágenes, porque hay un mandamiento muy claro que dice no te harás imágenes. Pero antes que todo eso, una de las primeras cosas, y eso lo podemos constatar por la historia. Yo les mencioné ya en esta semana la carta de Bernabé. Bernabé fue un obispo de la iglesia cristiana, un pastor, que escribió una carta y se le conoce como San Bernabé, aunque no está mencionado en la Biblia, no es el mismo Bernabé de la Biblia. Este hombre escribió una carta, era cristiano, era obispo de Alejandría, y Bernabé escribe una carta en el año 130 de la era cristiana. La carta de Bernabé es lo que se conoce como parte de los escritos de los padres de la iglesia, así se les llama. Hay
tres tipos de documentos en la iglesia primitiva. Primero están las cartas apostólicas, que forman parte de lo que es el Nuevo Testamento. Luego están las cartas de los padres griegos y luego están las cartas de los padres latinos, o también se les llama cartas de los padres pre-Nicea, o sea, antes del concilio de Nicea, y luego los escritos o las epístolas de los padres de la iglesia latinos o post-Nicea, porque el latín llegó a ser el idioma de la iglesia cristiana. Primero era el griego, el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero luego se cambia al latín por la influencia del Imperio Romano, y desde el concilio de Nicea, cuando el emperador romano Constantino se hace cristiano y convoca el primer concilio de la iglesia, convocado por el Imperio Romano, el idioma que se utilizó fue el latín, y de ahí en adelante todos los padres de la iglesia escriben en latín. Esta carta de Bernabé es muy temprana, es de los padres griegos, está escrita en griego. Y estamos hablando de solamente 30 años después de la muerte del apóstol Juan. Bernabé conoció personalmente a Juan. Es más, Bernabé fue bautizado por el apóstol Juan. El mismo apóstol San Juan fue quien bautizó a Bernabé. Ahora él escribe de su amado apóstol y padre espiritual, el apóstol Juan, 30 años después de su muerte, y él dice: nuestro amado hermano Juan. ¿Y saben lo que dice en esa carta? A quien el Señor llevó consigo al cielo, pero no se lo llevó vivo. Escribe Bernabé: él está con Cristo y él puede interceder por nosotros. Ahora, esto es tan temprano que aún los que estudian la historia de la iglesia dicen: ¿cómo Bernabé pudo decir algo así cuando el testimonio del Nuevo Testamento es claro con respecto a lo que pasa en la muerte? Y la Biblia enseña que los muertos están ¿cómo? Dormidos. El apóstol San Pablo dice: no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. El apóstol Juan escribe sobre lo mismo. En San Juan, en el capítulo 11, recordando y registrando las palabras del Señor Jesús sobre la muerte de Lázaro, dice que Jesús dijo: nuestro hermano Lázaro duerme y voy a despertarlo. ¿Y hablaba de qué? Vamos a leerlo, San Juan, porque San Juan es el último de los evangelios que se escribe. El evangelio según San Juan se escribió alrededor del año 90 de la era cristiana, alrededor del año 90. Y dice en el capítulo 11 de San Juan: versículo 12, versículo 11. San Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo, dijo Jesús. Jesús enseñó que la muerte es un sueño y que los muertos nada saben.
Esa es la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto se escribió por el apóstol Juan, quien registró estas palabras del Señor Jesús, alrededor del año 90. Bernabé fue bautizado por Juan el apóstol en el año 92 de la era cristiana. 2 años después de que San Juan escribió esto. Imposible que Bernabé no haya leído el Evangelio según San Juan, si fue su propio pastor el que lo escribió. ¿Acaso él ignoraba lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cómo entonces pudo decir que nuestro hermano Juan está en el cielo con Cristo y que él está dispuesto a responder nuestras oraciones y a interceder por nosotros ante Dios? ¿Consultará el pueblo a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Sigue diciendo Isaías 8, leímos el versículo 19, ¿verdad? El 19 decía, ¿consultará el pueblo a los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo directamente a su Dios? ¿No fue el mismo apóstol San Juan el que escribió en San Juan en el capítulo 14 y en el versículo 13? Palabra del Señor Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús enseñó que debemos orarle al Padre en su nombre y pedir en el nombre suyo. Como ahora Bernabé escribe, Juan, nuestro amado hermano, está en el cielo y podemos pedirle a Dios que Él puede interceder por nosotros. Si Jesús dijo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿a quién hay que pedirle? ¿A Bernabé? ¿A Juan? ¿O a Dios? La velocidad con que las doctrinas falsas se introdujeron en la iglesia cristiana lo deja a uno sin aliento. The speed in which the early church tobogganed into apostasy takes one's breath away. La velocidad con que la iglesia primitiva se deslizó en el tobogán hacia la apostasía nos deja estupefactos. ¿Cómo puede ser que tan temprano se está enseñando una doctrina que viene del paganismo, que viene de la antigua Babilonia? Y Dios dice que esto es ¿qué? Abominación para con Él. Quien consulte a los muertos. Y es abominación a Jehová el que hace estas cosas. La intercesión de los santos comenzó muy temprano en la iglesia primitiva. Muy temprano comenzaron a rezarse y a pedirse favores y a rezarle a los santos que habían muerto. Y sobre todo, pues eran apóstoles, ¿verdad? En este caso, está hablando del apóstol Juan Bernabé. Esta fue una de las primeras doctrinas que fue adulterada y no debe sorprendernos. San Pablo dice, no me extraña, porque la primera mentira del diablo tuvo que ver con el tema de la muerte. The very first lie of Satan had to do with death. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva? El día que de él comiere, ciertamente morirá. ¿Y qué dijo el diablo, la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como dioses, conociendo el bien y el mal. Dios dijo, el que peca, ciertamente morirá. El diablo dijo, no van a morir, sino que van a llegar a ser como Dios. Dios es espíritu y cuando tú mueres, tú llegas a ser como Dios, espíritu.
Esa es la primera mentira del diablo y es la base de la doctrina falsa. Es uno de los errores capitales, la inmortalidad del alma. Hay dos errores capitales que se enfatiza en las Escrituras. Uno es la inmortalidad del alma, lo que la palabra de Dios le llama abominación. Y ahora vamos a ver cuál es el otro. Acabamos de leer lo que es abominación. Vamos a ver cuál es la otra cosa que Dios le llama abominación. Vuelvan otra vez a Deuteronomio, ahí donde tenemos abierto. En el capítulo 18 dice que el que consulta a los muertos es abominación a Jehová. Y recuerden que todo esto no es solamente rezarle a los muertos, es todo lo que tiene que ver con el mundo de los así llamados espíritus. Adivinación, hechicería, brujería, el leer las cartas, el predecir el futuro, encantador, mago, la magia y la necromancia. La necromancia es consultar a los muertos. Hoy le llamamos espiritismo. Médiums espiritistas o canalizadores. Pero en el capítulo 17 nos dice qué otra cosa Dios abomina. Deuteronomio 17. Dice en el versículo 2: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, covenant breaking, y que hubiere ido y hubiere servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a dioses ajenos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después de que tú oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Es tan grave para Dios el adorar dioses falsos, que la persona que cometía tal abominación debía ser sacada fuera a la puerta de la ciudad y debía ser apedreada. Si se postraba delante de dioses falsos, ya sea el sol, la luna o el ejército de ellos. El otro engaño capital, uno es la inmortalidad del alma, base de todas las religiones falsas. Y la otra es la adoración al sol, con su falso día de descanso. El día dedicado al culto al dios sol. Los dos errores capitales: la inmortalidad del alma y la santidad del día del sol, del domingo. Ahora investiguemos un poquito más este tipo de abominación. Dios le llama a esto abominación. Si vamos y hemos leído ya en esta semana Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Nos dice allí en el versículo 13, me dijo después. Los versículos anteriores nos hablan de la abominación del culto a los dioses falsos, a las imágenes. Podríamos leer
desde el versículo 9 en adelante, dice Ezekiel 8:9. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y yo cavé. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda suerte de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dios le llama el culto a los ídolos, las imágenes, abominación a Jehová. Todas esas pinturas que usaban para adorar, abominaciones. Dice el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, verse 12, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el dios babilónico, the Babylonian sun god, Tamuz. El dios babilonio, el hijo del sol. Tamuz es un ídolo pagano que adoraban los babilonios, pero aquí dice que el pueblo de Israel estaba adorando a Tamuz, estaba endechando a Tamuz. ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Ahora, la mujer tiene en su copa abominación y ha dado a beber a todas las naciones. La mujer se llama Babilonia, justamente. Este es un ídolo babilónico. Si ustedes saben algo sobre Tamuz, deben saber que Tamuz es el hijo del sol y la luna. El primer rey de Babilonia se llamó Nimrod y él quiso hacerse igual a Dios. Quiso sentarse en el trono, arriba de las nubes, y poner su trono arriba de esa torre que él mandó a construir, la Torre de Babel. Y así ser adorado como si fuera Dios, hacerse famoso, hacerse un nombre, y que todos lo respetaran como Dios. Nimrod fue un vigoroso cazador, dice la Biblia, en contra o delante de Jehová. Y el comienzo de su reino fue Babilonia. El origen de la religión falsa es la antigua Babilonia. Cuando Nimrod murió, su esposa Semiramis, la reina Semiramis, enseñó al pueblo a que Nimrod no estaba muerto, que en realidad él había ascendido al cielo, su espíritu había ascendido al cielo y había tomado posesión del sol. Por eso los babilonios adoran al sol. Es su dios, Nimrod, el dios sol. Le llaman Marduk. La esposa siguió reinando después de la muerte de Nimrod, la reina Semiramis. Y de ella habla la Biblia cuando dice que ella dijo, hablando de Babilonia, vayan a Apocalipsis ahora, el capítulo 18. Apocalipsis 18. Dice en el versículo 7, por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón,
yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Fíjense lo que dice. Yo estoy sentada como reina, no soy viuda. Pero Nimrod se había muerto, pero ella no soy viuda. Porque Nimrod no está muerto, está vivo. No soy viuda. Y no veré llanto, no voy a llorar, porque Nimrod todavía sigue vivo. La doctrina de la inmortalidad del alma. Y si ustedes no creen que esto está hablando de Babilonia, vayan al libro de Isaías y van a ver de dónde está tomado este versículo que nosotros acabamos de leer. Isaías capítulo 47. Isaías 47. Dice el versículo 1, desciende, siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y sigue hablando allí de la hija de los caldeos. Siéntate, versículo 5, calla, entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de los reinos. Dijiste, versículo 7, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. Yo no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. Yo quisiera contarles un poquito de esta mujer, porque también el nombre ramera se aplica a esta mujer, Babilonia, y en forma literal se aplica a Semiramis, porque dice que en un solo día se va a quedar viuda y huérfana. La historia de esta mujer es bastante fea. No es bonita. Ella dice que no se queda viuda, no solo porque Nimrod no está muerto, él está vivo. Pero la historia de Babilonia, la leyenda de Babilonia dice que la reina Semiramis enseñó al pueblo a adorar al sol, a su rey que había muerto, pero había ascendido al cielo, su espíritu, a rezarle, a pedirle al dios sol, de quien venía la vida, de quien venía todo lo que recibían. Y todas las mañanas a la salida del sol ella abría su ventana en su palacio para adorar al sol, para permitir que los rayos del sol entraran. Y todas las tardes despedía al sol, se postraba y lo adoraba. Y la leyenda babilónica dice que un buen día, cuando ella estaba en su culto al sol, el sol comenzó a danzar en el cielo. Comenzó a saltar de gozo. Claro, la leyenda babilónica dice, por eso le dice mujer voluptuosa. Voluptuosa quiere decir muy frondosa. Bueno, yo les dije, Dios usa lenguaje muy gráfico, ¿verdad? La leyenda babilónica dice que ella se quitó la ropa delante del sol para tomar sol. Y mucha gente hoy en día hace lo mismo, ¿no? Se quita la ropa para ir a tomar sol. No saben de dónde viene eso. Y el sol se excitó de verla voluptuosa. Y el sol comenzó a danzar en el cielo al verla desnuda tomando sol. Eso dice la leyenda babilónica.
Y el sol entonces comenzó a dar vueltas y se abalanzó, se acercó, se metió por la ventana y la tiró al suelo. Y ustedes saben para qué. No hace falta que entre en detalles, pero después de esa danza del sol, salió embarazada Semiramis. Y el niño que nació le puso por nombre Tamuz. Ahora saben quién es Tamuz, el hijo del sol, el hijo de Nimrod. Pero Nimrod ya estaba muerto cuando la mujer salió embarazada. Entonces, ¿quién la embarazó? ¿Ustedes creen que fue el sol? Por supuesto, es una falsificación satánica del Redentor Jesucristo, porque la Virgen María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, no a través de varón. Pero esto es el diablo falsificando eso mismo y haciéndole creer a la gente de que fue el sol el que dejó embarazada a Semiramis. Ahora el niño nace un 25 de diciembre. Tammuz birth is December 25th. Esa es exactamente la fecha del nacimiento de Tammuz. And if you don't believe me, go and check your encyclopedia. Look up Christmas and you'll see the origin of Christmas. El origen de la Navidad es el nacimiento de Tammuz. El 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, es el nacimiento de Tammuz. La gente piensa que cuando está celebrando la Navidad está celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Y ustedes saben que Cristo no nació un 25 de diciembre? He was never born on December 25th. Es más, si Dios hubiera querido que nosotros celebráramos el nacimiento de Cristo, nos hubiera dejado la fecha en la Biblia. Pero no sabemos la fecha exacta de su nacimiento. Sabemos la época aproximada cuando Él nació y sabemos que no fue en diciembre. We don't know the exact date when He was born, but we know the approximate time of the year that He was born. Is that correct? Nuestro Señor Jesucristo no nació en diciembre porque la Biblia dice que los pastores estaban cuidando los rebaños en el campo. ¿Vieron las noticias en las últimas semanas? ¿Vieron para el 25 de diciembre cómo estaba Belén cubierta de nieve? Completamente cubierta de nieve. Todos los años celebran la Navidad, entre comillas, el nacimiento de Cristo en Belén. Pero hacía un frío tremendo este año, casi ni llegó gente a la celebración por la terrible nevada que cayó en Belén. Cae nieve. ¿Ustedes creen que los pastores están cuidando las ovejitas en pleno invierno afuera? El 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo. La Biblia dice que el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María en el 6º mes. Y el 6º mes del calendario hebreo es el mes de septiembre. Y le anunció que iba a quedar embarazada. Y si ustedes cuentan de septiembre 9 meses más tarde, jamás les va a dar diciembre. Cristo no nació en esa fecha, ese es el nacimiento de Tammuz. Y la Biblia dice que esto es abominación a Jehová. Y esas son las abominaciones que la mujer ha dado a beber a todas las naciones, esa copa de inmundicia. Y si yo les cuento más de Tammuz, ustedes van a entender por qué la Biblia le llama inmundicia, asquerosidad y abominación. Les termino nomás la historia rapidito de Tammuz, para los que no la saben, aunque yo la he contado muchas veces. ¿Ok? Tammuz
Y se las voy a resumir en 3 minutos. Tamuz muere a los 33 años de edad. Por cierto, por eso dice, no seré viuda y no veré orfandad. Porque Semiramis no solamente fue concebida, entre comillas, por el dios Sol, pero el niño que nace, que se llama Tamuz, no solamente es su hijo, pero también es su consorte. Lean la leyenda babilónica y van a saber. O sea, al mismo tiempo la madre es la mujer de su hijo. De ahí viene el incesto. Y por cierto, esta historia se repite en todos los pueblos con el dios Sol. No solamente con los babilonios, entre los egipcios, Isis es al mismo tiempo esposa y madre de su marido. El mito de Osiris, ¿nunca han escuchado el mito de Osiris? Es el dios Sol, pero lean Freud, el psicoanalista, y él les cuenta de lo que es el mito de Osiris. El mito de Osiris o la leyenda de Osiris es que el hijo vivía como marido con su madre. Y eso es lo que quiere decir el mito de Osiris, es el incesto. Pero no solamente eso. Cuando Tamuz muere en un terrible... Y ustedes perdonen que estamos hablando de estas cosas tan feas. No es bonito hablar de esto, ni va a inspirar a nadie a hablar de estas cosas. Pero quiero que ustedes entiendan por qué Dios dice que esto es abominación. Que Dios lo detesta, lo abomina. Si nosotros no entendemos lo grave que es todo esto, entonces no nos vamos a dar cuenta por qué Dios le tiene tanto asco a celebrar el 25 de diciembre. Y la gente, ay, pero tan bonito, las lucecitas. A mí me gusta poner las lucecitas para adornar mi arbolito de Navidad. ¿Qué tiene de malo eso? Y Dios dice que es abominación. ¿Por qué? Ok, les estoy explicando por qué, para que entendamos por qué Dios le repugna todo esto. Muere en un terrible asesinato. El cuerpo de Tamuz lo cortan en pedazos. Tammuz's body is broken up in pieces and distributed all along Babylon when he's killed. El cuerpo es diseminado por toda Babilonia. Cuando la madre se entera, manda a recoger los pedazos del cuerpo de su hijo para volverlos a unir. Y los cose, y ella le va a devolver la vida, porque ella es la diosa madre, la diosa que da la vida, es la diosa del amor y de la fertilidad, y reúnen todas las partes del cuerpo de Tamuz. Por cierto, ¿saben cuánto tiempo le tomó todo esto? Se conoce como el luto de Tamuz, y esto es un detalle muy interesante. Muchos no saben, ignoran. Hace unos días atrás, Benedicto XVI dio su misa para el primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza. Acaba de pasar esta semana que pasó, primer día de la Cuaresma, que termina con el domingo de Easter o de Resurrección. Lent, 40 days. ¿Y de dónde viene la Cuaresma? 40 días es lo que dura la endecha de Tamuz. Endecha quiere decir lloro, llanto, clamor o duelo de Tamuz. Y aquí dice en Ezequiel, capítulo 8, vuélvete y verás abominaciones peores que estas.
Y me llevó, versículo 14, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres en la casa de Jehová que estaban allí sentadas guardando el luto a Tamuz, endechando a Tamuz en la casa de Dios. O sea, el culto pagano de la endecha de Tamuz se estaba celebrando en el templo de Jehová. Y Dios dice, esto es abominación. 40 días, y por cierto, todas las religiones falsas tienen los 40 días de luto. Por ejemplo, los maometanos o musulmanes le llaman Ramadá. ¿Han oído hablar de Ramadá? Son 40 días de ayuno y de luto. ¿De dónde salieron con 40 días? Los budistas tienen sus 40 días de luto. Los shintoístas tienen sus 40 días de luto. Los hindúes tienen sus 40 días de luto. Pero también la así llamada iglesia cristiana tiene sus 40 días de luto. 40 días dura el llanto a Tamuz. Al final de esos 40 días la madre supuestamente le devuelve la vida. Y le devuelve la vida a través del acto que da la vida. La madre se acuesta sobre el cadáver de su hijo para tener relaciones con el cadáver y de esa manera le devuelve la vida. Pero resulta que para poderle devolver la vida, el cuerpo tiene que estar completo, pero al formar otra vez el cuerpo de Tamuz, se encuentra que le falta una parte del cuerpo. Y no le puede devolver la vida si le falta esa parte del cuerpo, porque justamente es la parte del cuerpo necesaria para lo que iban a hacer. Y no voy a entrar en más detalles. Finalmente le dicen a la reina que esa parte del cuerpo no la va a encontrar porque la tiraron al río Éufrates. Interesante, porque el mismo mito de Osiris, que se repite entre los egipcios, la parte del cuerpo de Osiris la tiran al río Nilo, pero en Babilonia la tiran al río Éufrates. Es la misma historia, porque en la Torre de Babel la religión falsa se enseñó, pero Dios les cambió las lenguas. Entonces en cada país los dioses tienen nombres distintos. En Babilonia se llama Marduk el dios Sol y el hijo de Marduk se llama Tamuz. Pero en Egipto es Osiris. Cambian los nombres y la reina madre o la diosa luna en Egipto se llama Isis, en Babilonia se llama Ishtar, pero es la misma con distinto nombre porque en la Torre de Babel se cambiaron las lenguas, pero las leyendas, las enseñanzas de Babilonia son las mismas. Ahora, la reina madre manda a recoger en redes los peces del río Éufrates para recuperar la parte del cuerpo que se le perdió. Y entre todos los peces que sacan, dentro del vientre del pez encuentran la parte del cuerpo de Tamuz que le hace falta. La vida sale del pez. Por eso los babilonios en Cuaresma comen pescado. Mucha gente no sabe de dónde viene el comer pescado, especialmente en viernes de Cuaresma, porque viernes es el día en que justamente encuentran la parte de Tamuz dentro del vientre de un pez. Pregúntele usted a un católico por qué guarda la Cuaresma y de dónde viene eso y que le muestre dónde está en la Biblia y por qué hay que comer pescado. No tiene ninguna relación. There is no relation between eating fish in Lent except the Babylonian legend. Ahora, ¿qué tiene que ver
la muerte de Cristo, hoy en día la así llamada iglesia cristiana, la iglesia madre, celebra la Semana Santa y celebra el Domingo de Resurrección. ¿Y saben cómo se le llama? Easter. ¿Será casualidad que la fiesta que supuestamente celebra la resurrección de Cristo se llama Easter? ¿Cómo se llamaba la diosa madre en Babilonia? Ishtar. Ishtar is the mother goddess. And the feast that it celebrates is called Easter. Ishtar. Same feast. Es una fiesta pagana, es la fiesta de la procreación, es la fiesta del amor, es la fiesta de la fertilidad. It's a fertility feast que viene de la antigua Babilonia. Y si ustedes no creen que ese es el origen de Easter, explíquenme entonces qué tienen que ver con la muerte o la resurrección de Cristo los huevos de Pascua. Why do you have the Easter eggs? What does that have to do with the death and the resurrection of Jesus, the Easter eggs? ¿Por qué tienen los huevos de Pascua? ¿Por qué tienen los Easter bunnies? Los conejos de Pascua. ¿Qué tienen que ver los conejos con la resurrección de Cristo? Explíquenme. Pero los conejos son símbolo de fertilidad. They're fertility symbols. Y el huevo también es símbolo de procreación. De ahí viene la vida, fertilidad. La gente los decora, los pinta de colores, los decora de chocolate. Y hasta tienen hoy en día lo que se llama la Easter Egg Hunt. ¿Han oído ustedes hablar de la búsqueda de los huevos de Pascua? Easter Egg Hunt. Lo celebran todos los años. Hasta en las iglesias. Esconden en el parque los huevitos de Pascua y le dan a los niños una canastita. Y entonces los niños andan buscando debajo de los arbustos a dónde están escondidos los huevos de Pascua. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección de Cristo? ¿Tiene alguna relación? ¿Saben lo que andan buscando realmente los niños? Los huevos de Pascua. Andan buscando lo que se le había perdido a Tamuz. Ahora nosotros nos reímos. Pero la Biblia le llama esto abominación a Jehová. Esto es una abominación. Y dice que la mujer ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora entienden por qué Dios usa esas palabras. Es que si nosotros no entendemos esto, de dónde viene, no entendemos por qué Dios usa un lenguaje tan gráfico. Dice, tiene una copa y dentro de la copa está lleno de la inmundicia de su fornicación. Ahora imagínense si no será inmundicia su fornicación, que la reina va a tener relaciones con el cadáver de su propio hijo para devolverle la vida. Y la búsqueda de los huevos de Pascua y todo lo demás tiene relación con ese rito de fertilidad. Entonces, ¿cómo Dios no le va a llamar a esto inmundicia, abominación, y que todas las naciones han bebido de esta mugre, de esta suciedad que Dios condena? Ahora estamos entendiendo por qué Dios habla de una manera tan gráfica. Y no está ni exagerando, se quedó corto. Cuando nosotros conocemos la leyenda de Tamuz. Bien, hemos considerado, recién estamos entrando al comienzo de las abominaciones. Al comienzo. Una más, Ezequiel 8, ya que tenemos abierto. Versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Les hago una pregunta. ¿Cómo se celebra hoy en día la Cuaresma?
El primer día de Cuaresma, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente el primer día de Cuaresma? ¿Cómo le llaman a ese día? ¿Miércoles de qué? Ajá, miércoles de ceniza. Acaba de pasar esta semana que pasó. Yo no sé cómo lo celebran hoy en día, pero yo le voy a decir cómo lo celebraban los babilonios. La ceniza es símbolo de luto. Vestirse en saco y ceniza en la Biblia significa vestirse de luto, porque es el comienzo del luto. ¿Ok? Y los babilonios iban ante el sacerdote babilónico, se arrodillaban y el sacerdote les ponía la señal de Tamuz, la letra T en la frente, en señal de luto, mojando el dedo con ceniza. Hacían un barrito con la ceniza y entonces con esa ceniza le ponían la letra T. Si esto tiene alguna semblanza como lo celebran hoy en día, yo no tengo la culpa. Yo solo les estoy contando cómo lo celebraban los babilonios. Miércoles de ceniza, el primer día del Lent, de la Cuaresma, los babilonios lo celebraban de esa manera. Quiere decir que lo que se está haciendo hoy en día es directamente una fiesta pagana que viene de la antigua Babilonia y Dios le llama a esto abominación. Pero sigan leyendo. Dios dice que ahí no termina la cosa. Versículo 15. Luego me llevó al atrio. Versículo 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Ahora, ¿qué puede ser peor, más abominable que esto para Dios? What is a greater abomination than this? Well, read on. Me llevó en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. A greater abomination than Lent, it's the worship of the sun god. La adoración al Dios Sol, el postrarse hacia el este. Easter Sunrise Service, that's what it's called. Dar las espaldas a Jehová y a su templo y esperar la salida del sol, como hacía la reina Semiramis. Y esto es lo que hacen la mayoría de las iglesias hoy en día. El domingo de resurrección, que le llaman Easter, se van tempranito a la salida del sol y esperan la salida del sol para darle la bienvenida. Y dicen que están dando la bienvenida a Cristo, a la resurrección de Cristo. Pero le llaman Easter Sunrise Service, el servicio de la salida del sol del día de Ishtar. Más claro, no canta un gallo. Una fiesta pagana incorporada dentro del culto así llamado cristiano. El mundo entero está siguiendo estas prácticas. Y ahí viene el tema de la adoración al sol y del día del sol, que es el segundo error capital. Hermana. Yo creo que toda marca tiene alguna relación, porque es la marca de sumisión, es la marca de que yo acepto voluntariamente este culto aberrante, este culto que es abominación a Jehová. Y es una manera de marcar a la persona para señalar que esta persona está recibiendo a Tamuz al recibir su señal en su frente. Es interesante porque en este mismo contexto de Ezequiel 8, ¿no es cierto?,
Por un lado, en el capítulo 8 dice abominación la endecha Tamuz. Y la endecha tenemos que entender, la palabra endecha quiere decir el lloro, el luto a Tamuz, que se iniciaba con una marca en la frente. Pero en el capítulo 9, Dios dice, pasa por en medio de Jerusalén, versículo 4, por en medio de la ciudad, y ponles tú, le dice al ángel, una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. O sea que el contraste directo es entre la marca de Tamuz y la marca de Jehová. Y claro, nosotros entendemos que ese sello o esa marca de Dios tiene que ver con su señal de autoridad. Y su señal de autoridad es su santo sábado. Y el día que señala la autoridad de Babilonia y de quien se atrevió a cambiar el sábado por el domingo, es la autoridad de Roma. El culto dominical. El domingo no tiene más autoridad que Roma, porque Roma lo cambió en el mundo cristiano. Babilonia lo inició en el mundo pagano y Roma lo incorporó en el mundo cristiano y cambió la santidad del sábado al domingo como señal de su autoridad. Dos errores capitales les llama el conflicto de los siglos: la inmortalidad del alma y la santidad del día del sol, del domingo. Por aquí vamos a terminar hoy. Mañana vamos a seguir porque esto no se acabó. Hay mucho más que hablar sobre cómo las naciones enteras, el mundo entero ha sido emborrachado con estas abominaciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Algunos dicen, bueno, pero es malo entonces celebrar la Navidad. ¿No dice la hermana White que no es pecado poner un arbolito de Navidad en la iglesia? Bueno, la hermana White dice muchas cosas que la mayoría de la gente no les pone atención ni obedece. Pero cuando encuentran algo que sí les gusta y les conviene, a eso sí, la hermana White lo dice, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que entender que esa cita sobre el arbolito de Navidad está dentro de un contexto y ustedes deben leer todo el contexto. Lean todo lo que la hermana White dice sobre la Navidad. Y van a ver que ella dice que no podemos celebrar la Navidad como la celebra el mundo. Dice, no la podemos pasar desapercibida porque el mundo entero está celebrando esa fiesta. Así que no podemos hacer como que no existe. No la podemos pasar desapercibida porque es imposible. El mundo entero, por donde vemos, todas partes, están celebrando la Navidad. Entonces lo que ella dice es, vamos a sacarle un buen provecho a esto para gloria de Cristo. Pero nunca dice que debemos celebrar la Navidad. Y ella dice, si es costumbre poner un árbol, pónganle las ofrendas, pero para Cristo. Por supuesto, la revelación es progresiva, hermanos. Y cuando digo que la revelación es progresiva, cuando Elena de White escribió eso, no teníamos toda la luz que hoy tenemos sobre el origen de la Navidad. Ni ella misma tenía esa información. Por ejemplo, si usted lee en Testimonios para la Iglesia en el volumen 1, la hermana White todavía no había recibido la visión sobre la reforma pro salud, y ella dice que el comer cerdo, y eso está escrito, no es tan malo como el criticar. Eso lo dice Elena de White. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1. No la sé de memoria, pero se la puedo traer mañana con mucho gusto. Claro que sí, le estoy dando para que usted haga su trabajo, hermano, vaya a los Testimonios, volumen 1 y busque la cita.
Le estoy dando lo más específico que puedo. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, Elena de White no había recibido la visión sobre la reforma pro salud. Esa visión vino en el año 1865. Pero antes de eso, ella no tenía la luz de que la carne de cerdo era mala. Y aunque ella no dice es buena, dice es más terrible criticar a tu prójimo que comerte la carne de cerdo. Por supuesto, si ella hubiera tenido la luz sobre la reforma pro salud, no hubiera dicho eso, pero está haciendo una comparación y diciendo que es más grave la crítica. De igual manera, años más tarde, ella dijo no sería malo poner un arbolito de Navidad en nuestra iglesia, pero no tenía la luz sobre el origen de la Navidad. En ese sentido, tenemos que entender lo que ella dice. Con todo y eso, ella habla muy claramente de que la Navidad no es la fecha en que Cristo nació y que no debemos celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo. Hermano. Uh-huh. Uh-huh. La palabra de Dios es tan clara. En Deuteronomio capítulo 16, verso 20 al 21 al 22. La palabra de Dios dice que la justicia, dos veces, y tenemos que saber el significado cuando la palabra de Dios habla dos veces, mucho más cuando habla tres veces. La justicia dice, seguirás, porque vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. No te plantarás bosque de ningún árbol cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece al Señor tu Dios. Uh-huh. La palabra de Dios en el espíritu de profecía, Elena de White no se podía contradecir. En el hogar cristiano, en la página 439, dice la palabra de Dios así. La palabra de Dios lo aprueba. No tendrás ni plantarás ningún árbol. ¿Dónde? Cerca del altar del Señor. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracias. ¿Cómo? 439. Muchas gracias. Hemos visto dos pecados o dos abominaciones capitales. Elena de White en el Conflicto de los Siglos le llama dos errores capitales: la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Las fiestas que vienen del paganismo están todas relacionadas con el culto al dios Sol, lo que la Biblia le llama abominación a Jehová. E incluso el celebrar estas fiestas paganas como son la Semana Santa, Easter, como son la Navidad y otras más, Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Difuntos. Todas estas fiestas vienen del paganismo. Al que quiera más información sobre esto, tenemos una serie donde yo explico cada una de estas fiestas y el origen pagano de estas fiestas, por qué los cristianos no podemos celebrar las fiestas que vienen del paganismo. ¿Qué hacemos nosotros con estas cosas ahora que tenemos esta información? Ahí es donde Dios nos llama: salid de Babilonia, pueblo mío. Yo no estoy diciendo que la iglesia del Señor es Babilonia. Yo estoy diciendo que Babilonia se ha metido en nuestra vida y se ha metido en nuestro hogar y se ha metido en nuestra iglesia. Y Dios dice: sacad a Babilonia, no os contaminéis. Termino con 2 de Corintios.
en el capítulo 6. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nosotros esto lo aplicamos solamente al matrimonio, pero se aplica mucho más que el matrimonio. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré, seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ha llamado a santidad. Dios es un Dios santo. Jesucristo es santo, 3 veces santo. Santo es su nombre. Y Él nos llama a santidad. Nos dice el apóstol San Pablo, buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si nosotros queremos ser un pueblo santo, debemos apartarnos, debemos no contaminarnos, porque no hay ninguna concordia entre la luz y las tinieblas, no hay ninguna conformidad entre los ídolos y el templo del Dios viviente, y su iglesia, y nosotros, nuestro hogar, nuestra familia y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere morar entre nosotros, por eso Él dice, no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, no os ensuciéis con estas cosas, no aprendáis según las costumbres de las naciones. Y casi no me puedo refrenar de leer ese versículo, ¿verdad? Isaías capítulo 44, Isaías 44, no aprenderáis según las costumbres de las naciones. Dice el versículo 9, los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos ni ven ni entienden. Y sigue hablando allí de cómo el hombre toma un pedazo de palo y se hace un dios para adorarlo. Jeremías capítulo 10. Ese es el versículo que estaba buscando. Es muy similar al de Isaías 44, Jeremías 10. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprenderáis o no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque el leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Están derechos como palmera, no hablan, son llevados.
porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti solamente es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Todos se infatuarán, se entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traen plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra de artífice, de manos de fundidor. Los visten de azul y púrpura, obra de peritos en todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Les dirás así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, el que extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece, le falta ciencia. Se avergüenzan de su ídolo todo fundido, porque mentira es la obra de fundición. No hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Que Dios nos ayude a adorar al único Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra. Temed a Dios y dadle a Él gloria. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que Él nos ayude a ser fieles a Dios y a no ensuciarnos con las costumbres, a no contaminarnos con las prácticas de los pueblos que nos rodean. Vamos a pedirle al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón y que no seamos rebeldes, porque cuando nos tocan cosas que nos gustan, nos duelen, sí, y nos rebelamos y no, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Que Dios nos ayude a tomar decisiones firmes para poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Hay alguno en esta noche que quiere decir: pastor, yo sé que yo tengo que hacer cambios en mi vida? Que Dios me ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Mejor todavía, vamos a arrodillarnos para orar. Es mejor. Nuestro Dios, en esta noche te agradecemos porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Ayúdanos a ser dóciles a tu palabra. Ayúdanos a ser leales a todo lo que sale de tu boca. Y que no seamos soberbios, que no endurezcamos nuestro corazón contra tu verdad. Ayúdanos a ser luz y no tinieblas. Ayúdanos a no contaminarnos con las prácticas y costumbres de los pueblos que nos rodean, sino a ser un pueblo santo, un pueblo escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo diferente, un pueblo que todos puedan ver que verdaderamente servimos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Danos tu bendición en esta hora y que las decisiones que hemos tomado no queden solamente como una emoción del momento, sino una decisión firme que llevemos a la práctica
en nuestra vida. Que podamos hacer esos cambios necesarios para honrarte a ti. Señor, queremos estar preparados para tu venida y sabemos que tú no vas a llevar a ensuciar el cielo con ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solamente aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a tener esa seguridad de que nuestro nombre pueda permanecer en el libro de la vida, porque tú dices que al que venciere tú le vestirás con vestiduras blancas y no borrarás su nombre del libro de la vida. Queremos, Señor, mantener ese nombre allí por tu gracia. Danos la victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre toda debilidad. Danos, Señor, el poder para vencer aún la rebeldía que hay en nosotros. Y para que así podamos agradarte y hacer las cosas que a ti te agradan.